Hola, hola, mis queridos niños del quinto año básico. Espero que se encuentren todos excelentemente. Yo les quería hacer una pregunta. ¿Ustedes de casualidad saben dónde yo puedo informarme sobre la cantidad de contagiados del COVID-19 que había el día de hoy? ¿Qué tipo de texto me servirá para esto? Muy bien, me sirven los textos informativos, ¿cierto? Específicamente, yo, para poder informarme de algo, ¿qué es lo que veo o leo? Una noticia. Maravilloso. Hoy día entonces vamos a recordar los elementos de la noticia, ¿cierto? Su estructura y su propósito. ¿Ya? ¿Recuerdan que habíamos visto la noticia el año pasado? Sí, ¿cierto? La vamos a ver en mayor profundidad. Este año lo que ustedes deberían poder concretar es escribir correctamente una noticia, añadiendo todo lo necesario dentro de su estructura. ¿Ya? Entonces, para poder conocer los últimos acontecimientos de nuestro diario vivir, para saber, por ejemplo, eh, qué fue lo último que pasó con mi artista favorito en la música, algún resultado de un partido, el cómputo de contagiados del día de hoy, etcétera, o mantenerme informado, simplemente tengo que leer una noticia. ¿Qué es la noticia? Básicamente la noticia tiene el propósito de ¿qué? De poder informarnos sobre algún suceso novedoso. Principalmente este suceso tiene que ser actual. Recuerden siempre eso, ¿ya? Tiene que ser algo que haya ocurrido recientemente porque es algo que eh, tiene que mantenernos informados sobre el diario vivir, sobre todo en la vida cotidiana y sobre todas las cosas, algo que tengamos en común comunidad, como comunidad, algo que nos interese, algo que nos competa a todos, ¿ya? Por lo tanto, no pueden ser noticias, hechos que tal vez sean importantes para un grupo reducido de personas, porque no es algo que va a ser relevante para todo el mundo o toda una comunidad. ¿Ya? Como un país o una ciudad completa. Si nosotros hablamos del COVID-19, esto por supuesto que sí es relevante para la comunidad completa porque es algo que nos está aconteciendo a todo un país, ¿cierto? Y a todos nos interesa informarnos sobre la situación en la que estamos, cómo vamos a estar el día de mañana. Por lo tanto, sí postula hacer una noticia, por supuesto que sí. Pero si yo les dijera, chiquillos, ¿saben qué? Hoy día estoy súper contenta porque me compré una bicicleta. ¿Eso es un hecho que pudiese ser una noticia? No, ¿cierto? Porque tal vez es algo importante para mí, para mis seres cercanos, pero no es algo importante o relevante para toda una comunidad. Tampoco es un hecho que vaya a determinar el futuro o la vida de las personas, entonces no es algo que pueda hacer noticia, ¿cierto? La noticia tiene que estar planteada, ¿cierto?, en un lugar determinado, como por ejemplo en una comuna, en una ciudad, en un país, o para ser aún más categórica, en el mundo, ¿ya? Y tiene que estar en total conocimiento de los habitantes que están dentro de un lugar. Esta se va a ubicar dentro de un plano periodístico, como es lo que habíamos visto en las clases anteriores, y muestra parte de una realidad y del acontecer actual, ¿cierto? Excelente. ¿Cuál es la estructura de la noticia? En primer lugar, bueno, habíamos dicho que era un texto informativo, ¿cierto? En primer lugar, este texto informativo tiene que estar escrito de forma breve, clara y objetiva. ¿Qué quiere decir esto? Breve, algo corto, ¿cierto? Donde se especifiquen solamente las preguntas de rigor, lo que es interesante saber y los datos importantes. Cuando digo claro, tiene que ser un lenguaje donde podemos comprender los tecnicismos, ¿cierto? Tiene que ser un lenguaje formal, un lenguaje que todos podamos comprender y tiene que ser algo objetivo. Esto quiere decir que la noticia tiene que carecer de la opinión de el periodista o la persona que está relatando, escribiendo la noticia, ¿cierto? ¿Por qué tiene que carecer de opinión? Porque la opinión del periodista puede influir en la opinión de todas las personas que están leyendo la noticia. La idea es que cada persona vaya creándose su propia opinión. Por eso es muy importante que el periodista se limite solamente a decir los sucesos reales que ocurrieran de forma objetiva, ¿cierto? Con la mayor cantidad de pruebas posibles y que no entre en detalles ni juicios personales o de valores, para que las personas en sus casas o las personas que están leyendo la noticia puedan crearse este juicio de manera personal. Entonces, retomando la estructura de la noticia, podemos decir que este tenía un titular o encabezado, ¿cierto? El título es la que contiene la parte
central de la noticia, ¿cierto? Es un pedazo de texto, una oración breve, acotada, que está escrita en una letra grande, ¿cierto? En la parte superior de la hoja, de forma ennegrecida, muy llamativa, para que el lector enfoque toda su mirada ahí y donde tiene que contener un título llamativo relacionado con la noticia para que el lector básicamente se interese en lo que va a leer, ¿ya? Entonces dice ahí, es un texto breve, claro, preciso y es el elemento más visible de la noticia, ¿ya? Y se refiere al contenido. Por otro lado, también teníamos una epígrafe que esta puede estar o no en una noticia, es opcional, ¿cierto? Y se encuentra siempre sobre el titular. Y la epígrafe básicamente es una oración que lo que busca es provocar aún más interés en el lector, ¿ya? Para que éste vaya a leer la noticia. Por otro lado, encontramos la bajada. La bajada, chiquillos, se encuentra debajo del título, entonces recuerden, epígrafe sobre el título y es opcional. La bajada también es opcional y se encuentra debajo del título y también es un texto breve, al igual que el título, que va a ser llamativo y va a contener más datos sobre la noticia. Y lo que sí va a estar, sí o sí, obligatorio, va a ser el cuerpo y el LED o entradilla. El LED o entradilla es parte del cuerpo de la noticia. Es el primer párrafo de la noticia, donde se encuentra el primer punto aparte. Y por otro lado, el cuerpo es donde se encuentran todos los detalles sobre aquella noticia, ¿cierto? El desarrollo de la noticia, ya donde vamos a encontrar fecha, hora y respuesta a todas las preguntas de rigor de la noticia, como por ejemplo, ¿qué ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Por qué ocurrió? ¿Ya? Vamos viendo entonces los diferentes elementos de la estructura de la noticia que habíamos mencionado anteriormente. Dice, banda arrancó de la pared cajero desde sucursal BCI San Joaquín. Delincuente roban cajero con similar técnica usada hace 3 días en Macul. Bueno, esta es una noticia antigua, pero básicamente yo quiero que se fijen en los elementos que esta contiene. Si se dan cuenta, el cuerpo está escrito en columnas. También podemos encontrar algunos elementos paraverbales, ¿cierto? Paratextuales, que son imágenes que nos ayudan a acercarnos más a la noticia, ¿ya? O a ver con más detalle qué fue lo que ocurrió. En primer lugar, encontramos la epígrafe. ¿Dónde estaba la epígrafe? Sobre el título, ¿ya? En segundo lugar, teníamos el título. ¿Cómo nos dimos cuenta de esto? Porque su letra era grande, ¿verdad? Y nos mencionaba qué fue lo que ocurrió en la noticia, cuál es la parte central de lo que vamos a hablar en la noticia. La bajada, que siempre se va a encontrar debajo del título, donde nos dan mayor detalle sobre lo que va a sobre lo que nos está mencionando en el título. Y luego tenemos el lead o entradilla, que es el primer párrafo del cuerpo de la noticia, ¿ya? ¿Cómo yo voy a saber dónde está un párrafo? El párrafo está determinado por la primera palabra, que siempre empieza con mayúscula, hasta el primer punto aparte de esta noticia, ¿ya? Entonces, acá tenemos la mayúscula, el primer punto aparte, y sabemos que hasta donde llega el primer punto aparte, todo eso sería la entradilla, ¿ya? O también llamado lead. Y por último, tenemos el cuerpo de la noticia, que es el que responde a todos los detalles de la noticia, como les había dicho anteriormente, y es todo lo que se encuentra posterior, ¿cierto? Es importante que la noticia siempre se escriba en un orden decreciente. Esto quiere decir que voy a partir desde lo más importante hasta lo menos importante. De tal manera que si yo necesito, por ejemplo, quitar algunos elementos de la noticia, siempre vaya quitando desde el final, porque así voy quitando los elementos menos importantes y los más importantes siempre se van a mantener ahí, ¿ya? En ese orden. ¿Cuáles son algunos recursos que yo tengo para redactar una noticia? ¿Ya? En primer lugar, yo les había dicho que esto tenían que ser hechos de actualidad, hechos recientes, ¿cierto? También podían ser conflictos, cosas importantes que están ocurriendo o acontecimientos divertidos o asombrosos, pero que a todos nos interesen. Estos pueden ser dentro del ámbito del deporte, de la farándula, etcétera, ¿ya? Y la noticia respondía a diferentes complementos. Primero, al complemento circunstancial, que este se refiere a cuál es la circunstancia en la que ocurrió esto, en qué tiempo, en qué lugar y en qué modo ocurrió la noticia, ¿cierto? ¿Ya? Y generalmente vamos a utilizar verbos para poder tener datos de este modo. En segundo lugar, vamos a referirnos al complemento circunstancial de tiempo, que es cuándo ocurrió, o sea, donde vamos a detallar la fecha,
¿ya? Y el complemento circunstancial del lugar donde ocurrió mi noticia, en qué lugar específicamente. Y por último, el complemento circunstancial de modo que va a responder al cómo ocurrió la noticia, ¿ya? Por otro lado, dentro de mi noticia, para poder redactarla de manera correcta, tiene que haber coherencia en lo que se está diciendo para que el mensaje nos quede de forma clara. ¿Ya? En primer lugar, vamos a encontrar la coherencia temporal y causal, donde al redactar el suceso noticioso las ideas van a tener un orden y un sentido para que nos quede claro qué es lo que está ocurriendo. ¿Ya? Una coherencia temporal, ¿cierto? Donde nos van a determinar el tiempo donde fueron ocurriendo los hechos, y una coherencia causal, donde nos vayan explicando qué fue lo que ocurrió, ¿cierto? Cuál fue la causa y cuál sería la consecuencia de las cosas que ocurrieron. En el contenido, como les decía anteriormente, van a encontrar preguntas de rigor, como por ejemplo, ¿qué sucedió? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A quién? ¿Y por qué? Siempre es necesario responder a todas estas preguntas para tener el mayor detalle posible de la noticia, tener todos los datos que a mí me dejen muy bien informado. Quiero que me acompañen a ver el siguiente video. Saber cómo escribir una nota informativa puede ayudarte a entender mejor los hechos, ejercitar tus habilidades de redacción y transmitir la información de manera clara y concisa. En esta ocasión, aprenderemos a cómo redactar una noticia. Para eso, solo necesitas realizar los siguientes pasos y recomendaciones. 1. Investiga el tema. Para tener un artículo creíble, bien escrito y bien estructurado, tienes que conocer bastante el tema. Además, la noticia debe ser reciente y de gran importancia para la mayoría. Empieza haciéndote estas 6 preguntas: ¿qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y cómo? El orden que tú le des al momento de contestar y escribir las preguntas también es fundamental, así que debes ordenar los datos por jerarquía, es decir, del más importante al menos importante. 2. Estructura la noticia. Sé tan específico como sea posible al escribir todos los hechos. Puedes retirar la información innecesaria después, pero es más fácil hacerlo en ese momento para reforzar la nota. Comienza con una oración principal fuerte, con palabras clave. Esta es una de las partes más importantes del trabajo. Para esto, debes conocer las partes de la noticia y son las siguientes. El titular es lo más importante de la noticia y sirve para resaltar la nota y obtener el interés del lector. Subtítulo es una síntesis de lo más importante del texto, por lo que debe ser llamativa y concreta. Lead o entradilla son las líneas iniciales en lo que se resume todo el hecho noticioso. Su redacción responde a las 6 preguntas fundamentales que mencionamos anteriormente. Cuerpo de la noticia. Puede ser más o menos largo, acompañado de fuentes informativas, estadísticas, entre otros. Para redactar noticias en internet es un poco distinto, ya que en estas el tiempo de la publicación de la noticia es muy rápido, así que la noticia debe entenderse en por lo menos 140 caracteres, en el caso de Twitter. Sin duda, ahora conoces más sobre el panorama periodístico. Esto ha sido todo por hoy, gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima cápsula de Aprendiendo a... Muy bien, chicos. Este video nos ayudó a conocer en mayor profundidad de qué manera yo puedo redactar una noticia o cómo comprender noticias que están redactadas de distintas maneras, ¿cierto? También esto nos ponía en sintonía con lo que está ocurriendo en la actualidad. Hoy en día son tan variadas las redes sociales que podemos encontrar no solamente noticias en periódicos, sino que también encontramos noticias en la web, ¿cierto? En línea. Y estas noticias están resumidas en unas cuantas líneas para que la persona pueda quedar a tono con lo que está ocurriendo de forma instantánea, ¿cierto? Por lo tanto, también se va perdiendo un poco el formato, pero en los periódicos que aún existen, nosotros podemos encontrar la estructura que le había mencionado anteriormente. Lo importante es conocer cuáles son las preguntas de rigor que yo tengo que responder para el momento de mi noticia, para que las personas tengan la mayor cantidad de información posible, ¿ya? ¿Quién? ¿Quién cometió la acción? ¿Qué ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿O por qué ocurrió el hecho? Sea cual sea el que haya sucedido, ¿ya?
Como les decía anteriormente, este tipo de texto no se va a ajustar a ningún tipo de formato estricto y todo va a depender dónde sea publicado, ¿ya? Y no es como en el caso de una receta, que la receta sí o sí va a tener una estructura determinada, ¿ya? Sino que esto va a considerar también el estilo y la forma en el que se vayan contando los hechos. Es muy importante también contar con la veracidad de los hechos, o sea, todos los hechos tienen que ser verídicos, tienen que ser reales, tienen que ser 100% verdaderos. Para poder llegar a un objeto realmente, perdón, a un hecho real o verdadero, tengo que hacer una previa investigación, ojalá basado en una fuente confiable, ya sea un testimonio de alguna persona que haya visto en primera persona lo que ocurrió, alguna grabación, alguna entrevista, etcétera, ¿ya? Y también no tengo que dar opiniones ni realizar juicios de valores. A eso es lo que me refería cuando decía objetividad ante todo. Bien, chicos, es importante también en la noticia que seamos claros y breves contando los hechos de forma coherente y sin mayores reiteraciones. O sea, no estar todo el rato repitiendo lo que ya había dicho en un principio. Basta con decir las cosas una sola vez y esto mencionarlo con claridad para que a las personas les quede muy claro lo que yo había dicho. ¿Ya? En la noticia, como les decía, también se deben incluir todas estas preguntas de rigor e importantes. A continuación, les dejo un modelo X de una noticia para que vayamos repasando nuevamente la estructura que ésta tiene. En primer lugar, como decíamos, teníamos un epígrafe que era opcional, un título que sí es obligatorio, una bajada LED que sería un acompañante al título para que quede mayor detalle. Entonces, la epígrafe dice, hallazgo histórico, descubren ciudad más antigua de Europa, ¿ya? Y la bajada diría, los restos tendrían 2000 años más que las pirámides. Como se dan cuenta, está complementando el título. El título nos está tratando de interesar diciendo que hubo un descubrimiento. Y en la bajada se está entregando el detalle de respecto al tiempo que tenía esto que se descubrió, ¿ya? Posteriormente, en el LED o entradilla, dice que ¿quiénes fueron los que participaron? Un grupo de arqueólogos, ¿cierto? Está respondiendo a la pregunta de quién. Halló los restos de los que consideran la ciudad más antigua de Europa. ¿Dónde ocurrió? En la ciudad más antigua de Europa, ¿cierto? De unos 7000 años de antigüedad. Y en los que creen son los vestigios de los primeros mini-estados de ese continente. O sea, aquí están respondiendo las preguntas de rigor, como nos mencionaban en el video anterior. En el cuerpo de la noticia, entonces, tenemos todo el resto de los detalles, ¿ya? Luego de más de 3 años de investigaciones, expertos alemanes desenterraron partes de más de 150 templos construidos con tierra y madera, cuya fecha data entre los años 4800 y 4600 a.C., los que están esparcidos en una zona que se expande entre Alemania, Austria y Eslovaquia. Los edificios habrían sido construidos unos 2000 años antes de las pirámides de Egipto y del monumento de Stonehenge en Gran Bretaña, donde dijo el diario inglés The Independent. Continuamos. Ahora quiero que ustedes vayan identificando cuáles son las partes de esta noticia, ¿ya? En primer lugar dice, inusual fenómeno dejó 16 lesionados según el último reporte. Meteorólogo explica cómo se formó el tornado que arrasó con camiones y casas en Los Ángeles. Roberto Rondanelli dice que es fundamental la temperatura aún tibia en el océano y el aire frío de la atmósfera. Continuamos. De repente, pasadas las 18 horas, las redes sociales se plagaron de impresionantes videos y fotografías de un insólito tornado. Parecían escenas de una película, pero no. Estaba ocurriendo en Chile, en la comuna de Los Ángeles, región del Biobío. Volaron techumbres, tendido eléctrico, incluso camiones y autos particulares quedaron volcados, como captaron algunos registros. En primer lugar, ¿qué podemos encontrar? Lo primero que aparece en la hoja es un elemento paratextual, ¿cierto? Es una imagen que está acompañando al texto para que podamos hacernos una mejor idea de lo que nos están explicando. En segundo lugar, ¿cómo se llama esto que está aquí sobre el título? Epígrafe, ¿cierto? Muy bien. Luego tenemos, ya le soplé, el título. Y bajo el título, la bajada. Excelente. ¿Qué tenemos después de la bajada? En la primera parte del cuerpo, la que nos responde todas las preguntas de rigor, tenemos el LED o entradilla y por último,
el cuerpo de la noticia. Excelente, chicos, lo hicieron súper bien. Ahora yo les voy a dejar con una actividad para que la realicen en casa. Con la ayuda de la información que les van a otorgar en las páginas 273, 274 y 275 de su libro de lenguaje, porque ahí les van a enseñar paso a paso cómo realizar una noticia, van a crear en su cuaderno una noticia que contenga todos los elementos estructurales enseñados, o sea, una noticia que tenga epígrafe, título, bajada, liedo, entradilla o cuerpo, ¿ya? Y el tema de la noticia va a ser libre, o sea, puede ser algo completamente inventado, con personas falsas, con lugares, horas, fechas falsos, todo lo que usted quiera. Esto lo voy a dejar hacer a partir de la imaginación. Nunca olvidemos que es un texto informativo del cual se debe investigar antes de escribirlo, pero como en este caso corresponde a una tarea y no podemos salir a investigar nada, ¿cierto? Vamos a inventarlo producto de nuestra imaginación y van a crear una noticia. Lo importante es que esta noticia tenga la estructura y responda a las preguntas de rigor que yo les había mencionado anteriormente, ¿ya? Entonces tiene que responder a quién realizó la acción, qué ocurrió, cuándo ocurrió, dónde ocurrió, por qué ocurrió, ¿ya? Así que esos chicos en una sola plana lo hacen y pueden poner un dibujo complementario para poder apoyar todo lo que ustedes están mencionando dentro de su noticia. ¿Ya? Chicos, que estén muy bien y nos vemos la próxima clase. Hasta pronto.